Tomen sus dados, carguen sus mandos, acomoden sus fichas y prepárense para los roles, pues ya comienza Calabozos y Controles. Bienvenidos aventureros, gamers, escuchas a este su podcast de videojuegos y de juegos de mesa. No importa si es la primera vez que nos escuchan o si vuelven a sintonizarnos, les agradecemos infinitamente por hacernos parte de su día, tanto a mí, Sosa, como a mis compañeros de siempre, Lili, Carlos, Pupi y Homero. Ahora sí los dije bien. Namaste. ¿Qué onda? Sí, gracias por el énfasis. Hola. Sabes que yo me identifico más como Carlos, pero está bien. Tú sí dime Homero, Sí. bueno, pero... Yo soy Sosarmo. Entonces, Tenía que haber una queja, güey, si no, no es tu episodio. la neta. Yeah, boy. Así es. Hey. Bien dice el dicho, cuando más oscuro es la noche, es porque está por salir el sol. O es Las Batman. noticias no Yo siempre también son... ¿Qué? Yo también pensé Batman en la oscura noche. Perdón. Perdón, continúa. Cortaron mi inspiración, maldito sea. Suena- Las noticias Suena no algo en el siempre son camino. presagios de mal augurio. También se presentan en forma de buenas nuevas, de esperanza y de un futuro prometedor. Como Batman. Ujú. O como Star Wars también, como los planos de la estrella letal. El día de hoy, quizás no todas las noticias de las que hablemos sean buenas noticias, pero lo que sí les prometemos es que estarán al día con lo acontecido en la semana en lo que respecta al ámbito lúdico. Por ejemplo, tenemos una noticia agradable porque sinceramente este juego ya estaba en el olvido. O no, al menos eso es lo que pienso yo. A menos de que lo hayan comprado y se hizo, pues en aquel entonces se hizo mucho hype, habían dicho pues que iban a estar continuando dando soporte, al parecer sí lo están haciendo, pero pues una vez más el Nickelodeon All Star Bowl da de a qué hablar, puesto que anuncian un DLC, el cual va a incluir a 3 personajes que pues sí son bastante queridos, los 3 por igual son bastante queridos. Estamos hablando de Jenny Wakeman XJ9, o sea, la robot adolescente. Ah, ya. Y Sí. Así es. Tenemos a Hugh Neutron, o sea, el papá de Jimmy. yo going to the shower room. Nice. Así es. Les va a vomitar nieves y luego se las va a volver a comer. Y para todos los que son chavorrucos, también tendremos a Rocco. Ah, Chavo me Rocco. faltaba. Rockers Modern Life. Fracas. Modern Life. Excelente. 3 personajes muy queridos. Yo me emociono bastante por Jenny, porque de hecho cuando platicamos desde de esto de Lost Soul Roll en su lanzamiento, yo dije que hubiera estado chido que hubiera salido desde un principio. Qué bueno que ya la incluyeron, pero todos los reflectores se van a ir sobre Hugh Neutron y el hecho de que se va a poder agarrar chingazos con Nigel Memes, Thornberry. memes, Sí, memes. güey. Y me sorprende que sigan pues dando soporte al juego, ¿verdad? Que sigan Vaya trabajando en muerto, ello. sí. Que no haya muerto, Porque justo hoy chequé en Steam Charts. Este mes el máximo de jugadores que han tenido al día es de 20 en Steam. No mames, neta. Uy, Sí. No puede ser. Entonces, ups. pues digamos que ya está a un paso del hoyo, ¿no? Y 10 de ellos son desarrolladores. ¿no? Digamos que ya tiene un pie en el hoyo, ¿no? Pero tal vez con 15 son bots, güey. con estos nuevos personajes tal vez levante, ¿verdad? Por supuesto. Más vale. Pues, quién sabe. Pero pues mira, sí me acuerdo que habíamos platicado de que iban a estar escuchando a la comunidad de manera continua y que pues de esa forma iban a estar haciendo los parches para poder saber qué balancear y qué no. Entonces, pues a ver si lo tienen y ahí luego nos platican si es que consiguieron el DLC o no y podemos saber qué tan rotos están los personajes. Sí. Pues según esto, XJ9 se parece a la guerra de Metroid. De esta Samus. ¿Ah, neta? Sí, con el grapple ese. El rayito. Nice. Yo quiero ver a Supuestamente. Hugh Neutron como invocar al dragón blanco ojos azules, güey. Sí, yo también. A huevo. You're going to the Shadow Realm, Jimbo. Jimbo. Simón. Au. Bien, pues dejando los memes a un lado, que me duele hacerlo, pero Nunca. hay que seguir con las noticias.
Kirby 64 y los Crystal Shards ya está en el pase de Nintendo Switch Online. Un juegazo de Kirby. Creo que este fue mi primer juego de Kirby. Y pues sinceramente tiene un tema musical bastante inolvidable, al menos para mí. Y también las mecánicas están súper chingonas. Justo el episodio pasado estamos hablando de ello. Kirby 64. De hecho, no han vuelto a hacer una mecánica así en la que puedas combinar dos habilidades, ¿verdad? No. Eso es lo que me encantaba. Sí. Siempre combinaba las estrellas ninjas o explosivas. Que está bien chido, güey. Güey, el que te puedes volver esos son los robots. el que te puede volver el refrigerador y luego le lanzabas comida y los matabas y luego hasta te recuperabas vida, güey. Está chido. Sí. Shout out si buscas el tema del último jefe de Kirby 64 en YouTube. Súper ese tema, güey. Chingón, por cierto. Pero te vas a los comentarios, güey, y todo el mundo está hablando de su filosofía, hedonismo, el significado de la vida en un juego de Kirby, güey. Sí. Entonces, excelente comentario para una excelente rola. Recomendadísimo. Muchas teorías con eso. Sí, bueno. Sí, entonces, que era la noticia, pues, nos desvirtuamos bien, cabrón, pero entonces ya está en el... Sí, está en el pase de Nintendo Switch. Ya pueden jugarlo. Técnicamente mañana, de cuando salgas este episodio, mañana. Ok, perfecto. Va a estar, pues. Sí. Ya está. Ya está, prácticamente. También otra noticia impactante, chida, emocionante para algunos quizás. Ya se anunció por fin la fecha de lanzamiento del remake de Dead Space. Yes. Para los que no sepan, pues el estudio Motive está encargado de hacer el remake del primer juego de Dead Space. Este salió en 2008, entonces lo que están haciendo, pues están prácticamente rehaciéndolo, ¿no? Lo que dice el estudio es de que se quieren mantener verdaderos a lo que era el juego. Entonces realmente pues no vamos a ver cambios fuera de lo que vienen siendo gráficas, el audio, todo esto, ¿no? Más que nada porque le están haciendo el remake para lo que son las nuevas generaciones de consolas. La fecha de lanzamiento va a ser el 27 de enero del 2023 y estará llegando para PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC. PC, yes, mods. ¿Y el Switch? Bueno, mods. Que vengan los mods. Ya el Switch se quedó atrás. Al Switch 2 quizás. Y se llama Steam Deck. LOL. Qué triste. Pues excelente. Escuchen nuestro episodio de Dead Space si les interesa. Sí, juegazo, De Dead Space, es en calabazas y controles, ¿no? Del año pasado. Sí. Bien. Y pues hablando de juegazos, pues hablemos de un juegazo. El Legend of Zelda Ocarina of Time por fin entró al Salón de la Fama, junto con otros que viene siendo Miss Pac-Man, Sid Meier's Civilization, deja nomás muevo mi unidad un espacio y se pasan 8 horas, y Dance Dance Revolution. A mí me sorprende que apenas se está metiendo el Legend of Zelda Ocarina of Time al Salón de la Fama de los videojuegos. Te sorprendes del Ocarina of Time y el Miss Pac-Man, que tiene como 17 años más de antigüedad de ese, te vale. Sí. Me Zelda, güey. Sí. Civilization es lo más cercano que vamos a llegar a tener en la humanidad que se parezca a una máquina del tiempo. Si quieren avanzar 8 horas en el tiempo así con un parpadeo, jueguen Civilization. Sí. De acuerdo. Si quieres recrear los momentos en los cuales Mahatma Gandhi perdió el control de sí y decidió hacer un ataque nuclear a gran escala, ahí lo podemos revivir. Muchos memes. Bueno, continuamos con las noticias ahora con grandes empresas. Pues a manera de, hablando en temas económicos, justo en marzo cerró lo que es el año fiscal. Entonces, no sé si han notado esta tendencia que los lanzamientos de juegos o son antes de marzo o son después de marzo, pero nunca son casi a finales, porque pues sería reportar más ganancias y es todo un proceso pues muy burocrático, dependiendo de las
leyes económicas de diferentes países. Y pues bueno, en Japón no es la excepción. Pero en este caso, Konami ya reveló cifras de su desempeño económico en el año fiscal del 2021 que acaba de cerrar precisamente este marzo. Y pues tenemos que la compañía de Castlevania, Silent Hill y Metal Gear, y franquicias a las cuales no ha puesto absolutamente nada de atención más que a base de máquinas de pachinko, reportó que tuvo ganancias récord de casi 300 mil millones de yenes. Esto implicó... ¿Por pachinko? No. Eso es lo más interesante. Esto implicó casi una ganancia del 100%, si no es que más, comparado con el año anterior, o sea, el del 2020. Wow. Igual también, 2020, pues pandemia ahora, pero de todas maneras, y la gran mayoría de esto se lo está adjudicando a el gran éxito que ha tenido Yu-Gi-Oh! A nivel digital, tanto con Yu-Gi-Oh! Duel Links como con Yu-Gi-Oh! Master Duel. Oh Dios, no, gachas. Sí, pues sí, a final de cuentas fue gachas, es correcto. Así es triste, pero pues fíjate, también hay que considerar que, o sea, durante este año fiscal, Konami tuvo participación en ventas de NFTs, porque cuando fue el aniversario número 35 de Castlevania, hicieron este mapa del castillo en NFT y lo subastaron. También sacaron uno que otro juego a manera de recopilación, como lo fue el Castlevania Advance Collection, que pues eran básicamente un port de los juegos de Game Boy Advance que salieron para Steam, para Switch y para otras plataformas. Pero lo que se lleva así pues de calle es básicamente todo lo que es Yu-Gi-Oh! Master Duel y Duel Links, que pues Duel Links sigue siendo el producto, pues, o el producto que más ganancias le genera año con año, y pues ya lleva 6 años, güey, de existir. ¿Más que Master Duels? ¿En serio? Es que Master Duel acaba de salir en enero. Okay, o sea, sí. Lo más seguro es que sí va a haber un momento en que sí se va a poner a la par o lo va a rebasar. Pero mientras tanto todavía Duel Links, no, hombre, güey, está súper fregón. Sí, pues ya el player base, ¿verdad? La comunidad que tiene, pues ya es enorme comparado con el nuevo. Sí, y bueno, no solamente Yu-Gi-Oh! Fue lo que le generó ganancias. Al parecer hay un juego que únicamente está en Japón, que se llama eBaseball Powerful Purayaku. ¿Qué? Gracias, Ponzanas. Haz de cuenta que el eFootball, pero de béisbol, el 2022, es exclusivo en Japón y también le fue bastante bien. ¿De y consola? Eso también le generó. Pues creo que sí. Allá también el béisbol es muy... no, es arraigado, ¿no? Es el deporte oficial. Sí. Oye, con decirte que el béisbol no era deporte, o lo habían quitado de deportes olímpicos hace como unos 12 años, y luego cuando fueron las Olimpiadas ahora en Japón, lo volvieron a poner dentro del repertorio de deportes olímpicos, y ya una vez que se terminó, ya anunciaron que lo iban a volver a quitar. Así, güey. Que lo pusieron a Japón, toma. Gente no sabe que lo habían quitado. Órale. Sí, porque ahora las siguientes Olimpiadas son en París y pues allá son más artísticos. De hecho, van a meter breakdance en... No estoy mamando, güey, es neta, pero eso ya lo platicamos después. Y sí, confirmo el eBaseball Powerful Purayaku. Gracias, Ponzanas. Es eBaseball Powerful Pro Baseball 2022. Es para PlayStation 4 y para las consolas domésticas. Ok. Pues a ver si Konami desvía un poco esos ganancias a Metal Gear, por favor. Mi alma llora por Metal Gear Rising. En otra... ¿Cómo se llama? En otra máquina de pachinko, de seguro. Dios mío, no me digas. Ya Metal Gear... O sea, y perdónenme que lo diga y quizás también corríjanme si estoy mal, pero Metal Gear murió cuando se fue Kojima, ¿no? No. Pues supone que tienen más planes todavía para el juego. Pero... Disque. Sí, disque, pero llevan muchos años ya manejándose con rumores, güey.
Y... Pero, ¿qué te han dado? O sea, te dieron el Metal Gear de zombies que... Survive. El Metal Gear que Survival, algo así. Survive. Sí. Ajá, o sea, ahorita qué pedo con ese juego. ¿Cuánta gente tiene jugando? ¿Qué? O sea, No, creo que está en el desierto junto con E.T., güey. Sí, o sea, de los últimos que han tenido éxito, pues sí, son los del Metal Gear Rising y el Revengeance, ¿no? Sí. Entonces, es el mismo. Ajá. Pues ahí está, güey. Sí. El Rising Pues, Revengeance. mira, lo único que puedo ver es una compilación de todos los juegos para la nueva generación. Ajá, yo también estoy pensando en eso, pero pues también, o sea, es que Metal Gear y sobre todo Metal Gear y Silent Hill se están manejando mucho a base de rumores, o sea, es lo único de lo que se habla hoy en día, porque de hecho, haciendo un pequeño paréntesis también, supuestamente se filtró una información la cual apunta a que se está trabajando en Silent Hill de forma en la cual van a hacer un remake del Silent Hill 2 para PlayStation y va a ser exclusivo de manera temporal. Y también están pensando en hacer un nuevo Silent Hill, siguiendo la línea temporal principal, o sea, los de los números. Pero pues otra vez, todos son rumores, entonces la neta no valía tanto la pena abordarlo, pero es que es eso, o sea, así es como nos están trayendo ya básicamente desde que salió Kojima. Con Silent Hill y con Metal Gear es nomás, está el rumor de que Sony va a comprar Konami. Está el rumor de que Kojima está hablando con Konami y se están reconciliando. Está el rumor de que ¿Silent Hill también era de Kojima? No. Okay. Es de Konami. Es de Konami y iba a involucrarse Kojima con el Silent Hill. El último, ajá, en el PT, que también iba a estar hasta Guillermo del Toro. Que todos estamos esperando. Pero sí, ya, y Norman Reedus, pero pues ya ese sí es otra triste historia. Pues sí. Pues ni tan triste, ahí tienen el... Ay, güey, se me fue el nombre. El Death Stranding. juego que sacaron. Sí, el Death Stranding. Sí, pero no es lo mismo. Que es el PT ya, güey. No, güey, es que el PT, güey, o sea, es el acercamiento de Kojima a un juego de terror. O sea, y si de por sí Kojima es bueno para manejar suspenso en un juego de acción. Death Stranding, güey. Cuando empieza a llover, güey, te empieza el suspenso, cabrón, güey. Sí te asusta. Ok, muy bien. No, si no lo he jugado, eso sí te lo reconozco. Sí. Pero sí, o sea, era eso. Queríamos ver a Kojima manejando un juego de terror. Y pues qué mejor franquicia que Silent Hill. Y pues te ocurrió todo. El sueño murió. It happened, exacto. Sí. Okay. Divagamos un poco. Sí. Bueno, Sí. Yo quiero dejar de hablar cosas tristes porque nada más me recuerda que Konami es una horrible compañía. Vamos a hablar de los grandes. Vamos a hablar de Nintendo. Es que Konami es el bueno y Comina es el malo. ¿Comino? Eso es lo que le agregan a la comida. El comino es bueno. Ajá. Okay. Bueno, pues Nintendo tuvieron una conferencia de prensa donde declararon que están muy preocupados por cómo van a ser la transición a su siguiente consola, el sucesor del Switch. Nomás dijeron eso. Dijeron que pues no quieren que repita una situación de Wii U. De que Wii, ¿El qué? Wii tuvo excelentes ventas y después el Wii U. ¿El qué? Así es el que. Entonces, pues es que fue en teoría, bueno, como yo siempre la vi, es si el Wii U hubiera estado más años en desarrollo, es lo que es el Switch hoy, güey. O sea, el Switch es el Wii U del Wii U, nomás que bien hecho. Bien hecho. Soy mono. Pues en realidad es el concepto del Wii U expandido y mejorado, ¿no? Sí, pues simplemente, pues hay muchos. Pues, sí, ojalá hiciéramos algún episodio algún día de por qué falló el Wii U. Tengo muchos argumentos. Pero, pues, sí, están preocupados de que la gente no vaya a comprar el sucesor del Switch. Porque pues, la gente casual va a decir, ¿pero por qué quiero comprar otra consola si ya tengo el Switch? Sigue jalando. Hay gente que no entiende el ciclo de las consolas. Para mí la solución es, si quieren tener un buen sucesor para el Switch, que no se desvíen tanto de lo que es el Switch ahora. Tal vez un Switch con mejor hardware y se fregó. Y mejor software, por favor. Necesitamos mejor online y mejor sistema. Con Bluetooth.
Sí, yo sí leí eso. Leí eso en unos posts de Reddit. O sea, que decían que la mejor opción del sucesor del Switch sería una cosa igual. Igual, pero mejor. Sí, pero pues Nintendo nunca ha hecho Más, eso. sí, más potente. Eso, ándale, eso es lo que va. Dale, Carlos. Es que lo mejor que hicieron, o sea, bueno, cuando lo mejoraron, entre comillas, fue lo que nos dieron en el OLED. Una mejor pantalla, mejor más batería, capacidad de memoria, y ya. Creo que ni el pero drift se arregló, ¿no? Que O sea, no se llama el Switch 2. O sea, es el OLED version. es el Switch OLED, ajá. Como otra versión, ¿no? Sí, pero acuérdense de lo que hemos platicado en otros episodios de hasta los, pues sí, de los personajes ilustres. Básicamente Nintendo es sinónimo de innovación. Entonces, ¿de qué te va a servir sacar una consola si vas a hacer más o menos lo mismo? ¿Sí me entiendes? Que sí, o sea, estamos todos de acuerdo en que en realidad lo único que le falta al Switch para poder consolidarse es que tenga mejor potencia únicamente. O sea, ponle que a lo mejor el online es un problema aparte porque eso se maneja con servidores y eso es algo muy aparte del hardware de la consola, pero pues no sé, mejor procesador, mejor tarjeta gráfica y todo eso podría de alguna manera buscarse, pero o sea, te enfrentas a que tienes pues la crisis de los semiconductores. Sí. Y que últimamente vas a aumentar el precio de tu consola y que es por lo que destacas en el mercado, por lo barato. Yes. Vaya que sí. Y mira, güey, van a ser 2 Switch pegados, güey. Vamos a ver, güey. 2 Switch. Como el 10, güey, se va a un 10 más grande. No mames. Sí, y luego tengamos en cuenta que también es la primera consola en la que Satoru Iwata no va a estar involucrado. Eso suena tan triste, güey. Entonces, tal vez sí cambie el concepto o la ideología en este diseño. A ver. Sí. Y aquí también, o sea, con respecto a lo que comentabas del online, o sea, es un problema que se ha tenido desde el Wii. O sea, el servicio en línea es horrible, güey. O sea, en el Wii, en el DS, 3DS, en el Wii U. El Switch. Excepto en el Conduit. Excepto el Conduit. Era el único que sí trabajaba bien, vergas. No sé si era por servidores aparte o qué, pero esa es otra historia. Yo creo. Jueguenlo. Era un bug. Jueguenlo, si lo ven ahí en su 90 Garage, cómprenlo, jueguenlo, está bien vergas. Pero sí, en lo que es el Switch, todavía el servicio online está bien culero. O sea, inclusive en el Smash juegas con demasiado lag, güey. Sí, es una presentación de PowerPoint. Sí, hace cuenta. Entonces, lo que estamos viendo con otras consolas es que la visión a futuro es el servicio en la nube. Lo estamos viendo con Xbox, lo está empezando a hacer el Switch. No sé si PlayStation también ya tenga este tipo de servicios, que creo que sí con el PS Now. Con el PS Now. Sí. Entonces, o sea, estamos viendo de esta forma que están transicionando a un tipo de juego basado en la nube en donde ya no tienes que depender tanto de un hardware. El problema con el Switch es que desde un principio se dijo, el Switch es para cuando vas de viaje, cuando no estás en tu casa. Entonces, o sea, ¿de qué me sirve tener una consola? Y ya lo habíamos dicho, o sea, ¿qué me sirve tener una consola que puedo usar en cualquier otro lado que no sea mi casa si no voy a tener una conexión en internet para jugar los juegos que demandan más hardware? O sea, lo vimos con los de Final Fantasy, no, con estos de Kingdom Hearts. Entonces, o sea, a lo mejor y la dirección que tendría que tomar Nintendo es no basarse ya en eso, sino como dicen, o sea, mejorarlo, hacer un buen hardware para que las capacidades de los juegos que ahorita tenemos podamos tenerlos en donde queremos, güey. O sea, yo me voy a ir allá a las dunas y quiero jugar Kingdom Hearts y nadie me va a detener, pero no puedo. La arena sí, güey. Pues mira, por mientras... La arena te detendrá. Por mientras... Literal. Nintendo sí dijo que están buscando que sea retrocompatible. O sea, quieren que los juegos de Switch sean compatibles con el sucesor. Entonces, a ver qué pasa. La neta, no creo que venga pronto ese sucesor. O sea, yo digo 2024 tal vez. No creo que sea siguiente año lo que estoy diciendo. Ni este año ni el siguiente.
Usualmente tardan que 5 o 6 años, ¿no? En sacar una nueva iteración de consola, una nueva generación. Switch, llevamos 5. ¿Ya tienes 6 años? 6, ajá, sí, es cierto. Ah, ya llevamos 6. Sí, ah. sí, bueno, pero cuenten desde los LED. No, pues, o sea, va a salir en 2026 el maldito. La maldita. No manches. No, yo digo que para lo menos principios del 2023 vamos a tener algo anunciado. Pero yo creo que para finales del 2023 tenemos algo nuevo, algo diferente. ¿Quién sabe? Ahí veremos. Y no, que se anuncia con Breath of the Wild 2, güey. Pues, esos son los rumores. Sí, es muy probable, ¿eh? O sea, a lo mejor. Pues sí. Un poco, así como en el Nintendo 64 se hizo o se aprovechó para hacer un Mario, creo que va a ser básicamente lo mismo, va a ser una consola para poder hacer el Breath of the Wild 2. Nice. A ver qué pasa el Switch nuevo ahora no va a ser horizontal la pantalla, va a ser vertical. ¿Un celular? Ah. Como el Wonder Swan. Continuamos con alguna... Bueno, esto sí tiene que ver con Nintendo, pero bueno. The Pokémon Company Internacional listó que está buscando trabajadores en su locación de Londres para hacer la localización de juegos de Pokémon al español latino. Sí, por fin. Oye, tío. Hijo, güey. Buscan adaptar los textos de los juegos, no sé cuáles juegos, si los nuevos, viejos. Los nuevos, dicen que los nuevos. Yo creo los nuevos. Ajá. De pues español castellano, que es el idioma en el que están los juegos actualmente, a español latino, que pues como todos, es lo más probable que las personas que nos estén escuchando, que al igual que nosotros pues hablamos español latino, hay yo no sabía, hay muchísimas personas que habían solicitado esto por mucho tiempo. Sí. Y no, de verdad, yo no tenía idea. Agarró fuerza unos meses para acá, pero sí es algo que querían la gente. Pues es que tenías ya, o sea, ya de un tiempo acá el mercado latinoamericano ya es reconocido como pues algo importante de parte de la economía. Ajá, sí, entonces pues, lo mínimo que puedes hacer es hacerle una regionalización. Y pues ya poco a poco lo han hecho, porque ya a los FIFAs era español mexicano, pero en español latino y español castellano y inglés británico. Uh-huh. Sí, que no quisiera escuchar a órale, güey, sin acento pozolero. Sí. No van a estar de esa manera, pero o sea, para las personas que quieren esto, pues qué bien por ellos. O sea, por mí esto no hubiera sido algo que yo nunca la hubiera buscado, ¿verdad? Porque todos los juegos, absolutamente todos los juegos los juego en inglés. Uh-huh. Y entonces pues no sé, no me importa. O sea, sí existe, no, pero para los que sí, pues qué bueno. Sí, fue una crítica muy grande para Sword and Shield. O para ir a... Estaría chido ir a capturar a Moltres, el guajolote Macías. A huevo. Y mira, y nunca vas a ser feliz a la gente, porque vi que anunciaron eso de que están buscando gente para localización español latino. Y luego la gente... ¿Y para cuándo portugués de Brasil? Y dice como que, ok, sí. O sea, el portugués de Brasil es muy diferente al portugués de Portugal, pero... O sea, sí. Y luego después portugués, ¿para cuándo Swahili, no? ¿Para cuándo Esperanto? ¿Para cuándo latín? ¿Para cuándo náhuatl? Sí, entonces nunca va a ser feliz. ¿Lingüela y tenae? Orima. Y eso representa, es que también tienen que entender que representa una riesgo para las compañías. De hecho, hace unos meses hubo una, no quisiera decir controversia, pero sí hubo así como un problema un poquito medio raro. Si no mal recuerdo, era en Corea. Los jugadores de Magic de Corea no iban a recibir las cartas que ellos iban a tener en el set de ese momento en coreano, se les iba a dar en inglés. Y la gente estaba muy molesta. Entonces lo que dijo Wizards of the Coast era más que nada por lo que representa en las ventas.
Entonces, pues igual aquí no, o sea, estamos viendo que van a hacerlo una localización o una regionalización a lo que es el español latino, pero puede que en unos años lo quiten si es que no hay un repunte o no representa una ganancia pues para la compañía. Sí, estoy de acuerdo porque al final es un costo. Yep. Sí. Nada más quiero decir que mi primer juego de Pokémon fue en español castellano, el azul de Blastoise. Y yo estaba muy confundido. Los movimientos se llamaban muy diferente, pero sí. Chorro de agua. Sí. Squirtle aplicó placaje. Placaje, así es. Placaje, güey. Ajá. Correntón acuático. Es tackle. Ajá, Placaje. O en vez de en ver ascuas. Charizard usó ascuas. ¿What? Caray, no, eso está muy raro. Sí, eso es todo un tema. Fíjate que también me confunde un chorro porque el Pokémon Go creo que sí lo puedes jugar en español. No sé en qué español está, pero sí en la comunidad se ha escuchado personas acá que me dicen, no, es que usa el ataque tal esfera vital, o sea, algo así. Yo esfera de sombra, supongo. ¿Este ataque qué es? O sea, yo siempre sé porque me lo sé en inglés. O sea, que está en español, onda vital raro. Niñez. Onda vitalesco. No, es que no sé en qué español. Sí, vitalesco. Sí, ese es un tema con tanto movimiento que tiene. Y bien frico. Bueno, también anunciaron juegos mis favoritos, ya les he platicado, Calabazas y Controles también. Alan Wake, el remaster, se viene para Switch. Ya vayan nacido de las otras demás consolas. Todas las demás de PlayStation y Xbox. Ahora va a ser lanzado en Switch. Y también junto con ellos anunciaron que también se va a lanzar una serie para la televisión por AMC. No dieron más detalles, no dijeron fecha de la serie, ni estilo. O sea, me refiero a si va a ser live action o si va a ser una animación en 3D o algo así. Pero pues ya sí viene. Estoy emocionado a ver cómo la hacen serie. Ya vienen un chorro de series. Sí, la serie, yo me voy a emocionar bastante cuando salga esa maldita serie. Sí. Lo más probable es de que sí sea un live action. Siendo de AMC, lo más probable es que sí lo vayan a hacer live action. Exactamente. Para aquellos que no les suena AMC es un canal de televisión que ha estado detrás de la producción de series como The Walking Dead, La Muerte Caminante, Better Call Saul y Breaking Bad. Sí. Mejor llamar a Saulo y Rompiendo Malos. Rompiendo Malos. Sí. También son dueños de muchísimas cadenas de cines ahí en Estados Unidos. Bueno, a ver. Los AMC Theaters. A ver cómo se ve esa serie. Y también, pues otra noticia que causó ahí controversia. Bueno, pues muchas quejas. Los servidores de Xbox estuvieron caídos por 5 días. Y esto causó muchísimos problemas. Y también mucha gente se dio cuenta de que hay muchos juegos de Xbox que cuando recién compras no puedes jugarlos a menos que tengas conexión de internet o una conexión a los servidores de Xbox. Te hacen como un chequeo, es un DRM que te checa al principio que te des conexión de Xbox y luego ya pues deja jugar, ¿no? Pues resulta que como estaba caído los servidores, mucha gente no pudo jugar sus juegos debido a que no pueden hacer ese chequeo con el servidor de Xbox. Entonces pues hay mucha gente quejándose. Recuerdan, esto fue una polémica que tuvo el Xbox One cuando se iba a lanzar. Y al final les valió madre y lo implementaron de todos modos, no solo que sin decirle a nadie. Se dieron cuenta que lo pueden hacer si no le dicen a nadie. Y pues sí, ya después de 5 días se arregló. De hecho, al cuarto día dijo Xbox, ya arreglamos el problema. Y duró unas horas bien y luego después se volvieron a caer. Entonces, pues, otra vez la gente, ¿no? Es que nada, lo prendieron para cobrar, güey, la suscripción. Porque a mí me la cobraron, aunque no se pudiera jugar, güey. Así que, güey, regálenme mis 5 días que perdí. No manches. Más porque, por ejemplo, toda la gente que tiene los juegos de Xbox Game Pass hace que no los pueden jugar si no tienen conexión a los servidores de Xbox. Te pide que estés conectado, si no, no te deja jugarlos. Sí, a menos de que sí lo hayas comprado. Sí, así es como te tica que tu licencia esté actual, ¿no? Y legítima. Sí, man. Y también hablando de Xbox, del Game Pass,
Pues los desarrolladores de Fury, que es un juego excelente, que es un boss rush de muchos jefes, Bullet Hell, como Toho, es indie, padre. Pues los desarrolladores, pues estuvieron hablando y están advirtiendo de las desventajas del Xbox Game Pass en cuanto, pues para los desarrolladores, ¿verdad? En cuanto a ventas de sus videojuegos. Fury es un ejemplo, los desarrolladores de Fury. Ellos lanzaron su juego como en 2017, creo, 2017. Para Xbox, PlayStation y PC. Y donde menos han visto ventas es en Xbox. Y ellos atribuyen eso a que está el Game Pass y que todos tienen algo que jugar gratis, bueno, entre comillas gratis, y no le hace caso a los juegos indie, aunque está barato, ¿verdad? Porque ese juego indie en Steam está a $180. Pues ellos atribuyen eso a que pues, el Game Pass, ¿no? Que es un efecto negativo a los desarrolladores que no están en Game Pass o a los juegos que no están en Game Pass. Sí. Entonces, y ellos dijeron que solicitaron a Microsoft, decirles, ¿saben qué? Que vamos a poner Fury en Game Pass. Y pues ellos dijeron, ¿saben qué? Fury ya tiene 5 años que se lanzó, no se alinea con nuestra metodología, nuestra ideología del Game Pass de que puros juegos nuevos o recientes. Entonces, no podemos. Entonces, mal pedo. Sí, entonces es un problema para los desarrolladores. Más porque también está al otro lado de la moneda. Para los juegos que sí están en Game Pass, no se venden los juegos tampoco. Por ejemplo, juegos que están en Game Pass desde el primer día como Halo Infinite. No creo que mucha gente lo haya comprado. Sí, pero es que dices, ¿para qué lo compras si está en Game Pass? O sea, y dices, mejor compro el Game Pass que me conviene más. Y tiene más juegos. Más juegos, sí. Sobre todo ahorita que ya se está cayendo. Además, más de lo que ya está cayendo, ¿verdad? Sí. Entonces, pues ese está al otro lado de la moneda. Entonces, pues Game Pass puede ser el servicio que ahorita está arrasando con la competencia y que pues está trayendo muchos jugadores a Xbox. Pero pues al final también es al final están regalando dinero prácticamente. O sea, están regalando juegos. Y al final, pues volveré a la fila. Debe haber un momento en el que no se vuelve redituable. Pero, sí. A ver, yo estoy muy feliz con mi Game Pass, pero a ver cuánto dura esto, ¿verdad? Es demasiado bueno para ser verdad, lo que voy a decir. Pues sí. Bueno. Yo quiero comentar algo antes de que continuemos. No. Discúlpenme para los que nos estaban escuchando y dijeron, güey, ¿por qué no dijiste esto otro? Breaking Bad en español, Metástasis. Listo, adiós. ¿Así se llama? ¿What? Se me había olvidado. Salió una serie, güey, después que se llamaba Metástasis en Azteca 7. Sí. Era lo habían vuelto al español, pero se habían recreado todo. Era un remake, básicamente. O sea, sí, o sea. Era la versión latina, güey, de. ¿Cómo se llama? De Breaking Bad. Con el profesor, ¿sí se llamaba Mr. White todavía? ¿O así le decían Blanco? El profesor Blanco, Simón. Blanco. La chica, güey. Y no me digas, profe de UNAM. No me acuerdo. Donde vienen todos los drogos, ¿no? Bueno, yo no sabía, aprendí algo nuevo hoy. Maldito tío Azteca. No, nunca la vean, o sea. No lo vean. A lo mejor vean Breaking Bad. Sí, mejor vean Breaking Bad otra vez y ya. El original. O vean Breaking Bad y luego vean Better Call Saul, mejor. Metástasis. Kiss, ¿de qué estás hablando? Ándale. Básicamente. Dios. Bueno, amigos, ya estamos informados. Es hora de sacar la campaña del día de hoy. Bueno, continuamos mes con mes. Ahora esta es la cuarta parte. ¿Sí es la cuarta parte? No manches. Sí. Cuarta parte de la historia. Sí, de la historia. Hemos avanzado, hemos aprendido como ya hemos dicho, del humilde origen, de cómo se corporativizó esto a través de Atari y pues cómo de la gloria terminaron yendo a la ruina y pues todo sea por el cochino de dinero, ¿verdad? Como siempre. Así es que, bueno, no sé si acuerdan, nos quedamos, al menos de este lado de los Estados Unidos, estamos en 1984.
Y bueno, no me refiero a la novela en ningún sentido. 1984. Sí. Pero pues la industria de los videojuegos estaba por los suelos, había tocado fondo tras el desastre del 83, del que Atari culminó con las copias de E.T. y de Extraterrestrial enterradas en el desierto de Alamogordo, y la total desconfianza por un mercado que apenas 10 años atrás era la gran innovación y del que todos querían un pedazo del pastel. Aquel presidente de Atari, de Ray Kassar, a pesar de no haber hecho el trato para traer la magna obra de Steven Spielberg al Atari, fue despedido a mediados de 1983 de esta empresa por estar trayendo nada más que pérdidas a la empresa. Uy. Todo era oscuridad y penumbra en el occidente del mundo, o al menos en el lado americano del occidente. En Europa las cosas eran diferentes. El crash del 83 muy apenas se sintió y de hecho terminó de impulsar un movimiento que ya venía avanzando en otros rubros, como con la música, el hazlo tú mismo. En este entonces el punk comenzaba a destacar como una música la cual no dicta ninguna regla, solamente era tocar una guitarra y pues agarrar una guitarra y tocar. Y pues de aquí surgieron varios géneros, como lo que se llamó el garage rock, que ya no era que necesitabas ser un músico, únicamente con que pudieras tocar una guitarra y te juntaras con tus amigos y ya armabas tu banda. Y obviamente a través de diferentes influencias, pues bueno, tuvimos el nacimiento de lo que fue el punk, pero no fue lo único que nació en ese entonces. Anarquía. Exacto. Caos. Entonces, para en Europa, y pues no es cierto, no nada más en Europa, en el mundo, en los 1970s, la única forma de acercamiento que teníamos con la tecnología era a través de la ciencia ficción y, pues accidentalmente o no, lo único que nos daba a entender la imaginación humana es que esta sería hostil y cuando tuviéramos un contacto más cercano con ella y eventualmente tendríamos los conflictos, pero pues... O sea, bueno, uno puede decir, oye, pero es que ¿a qué te refieres? Digo, estamos hablando de que el Atari estaba dominando los 70s. Pues sí, pero la gran mayoría de las películas de ciencia ficción era de que los robots atacaban la Tierra o de que las naves espaciales. América, o sea, exacto. Nunca, sí, como o si fuera Estados mala, Unidos. ¿no? La tecnología. Sí, como si fuera algo malo, como si fuera algo que nos fuera a sobrepasar peligroso en algún momento y de lo cual inminentemente íbamos rumbo allá. Entonces se tenía como que este miedo o este respeto por la tecnología de una manera en la cual pues sí teníamos, o sea, el entendimiento de lo que eran los arcades, porque era como lo platicamos más temprano o en otros episodios de la historia, era algo sencillo, o sea, te dan muy pocas instrucciones, era algo muy sencillo de hacer y era bastante fácil de replicarse, entonces por eso tuvo el éxito que tuvo y pues también fue con lo mismo con las consolas caseras como lo fue Atari. Pero en Europa no era así, en Europa no habían tantas consolas y como lo veremos un poquito más adelante, o sea, en realidad el entretenimiento en Europa y sobre todo que fue en Gran Bretaña era algo bastante diferente. Entonces, pues básicamente aquí es como dice el dicho, si la montaña no va Abraham, entonces porque así pues la gente no quería o no tenía ganas de meterse con la tecnología por absolutamente nada. Entonces, si la humanidad no se iba a meter con la tecnología, al menos gracias a la ingeniería, la tecnología sí se acercaría a la humanidad. ¡Viva los ingenieros! Así es. Viva los ingenieros y todas las demás carreras, porque luego nos la hacen de todos. Y sí, viva Cristo Rey, amiguitos. Entonces, a principios de los 70s, trabajos en computadoras, en realidad ya teníamos que eran dos juegos arcade, uno llamado Computer Space y otro que se llamó Galaxy Game, y que también ya platiquemos de ellos en un episodio pasado, pero gracias a un hombre llamado John Blankenbaker, que él quiso pues acercar la computación a lugares más simples de las, o sea, con las personas, y es por eso que en 1971
él crea la Kenback 1, que con esta él quería lograr con la computación lo mismo que Kodak había logrado con la fotografía. O sea, si se acuerdan, pues antes las cámaras fotográficas eran muy ostentosas, eran muy caras, y de esta forma Kodak lo que hizo, pues hizo las cámaras portátiles al alcance de todos, pues ya todo el mundo podía tomar fotografías. También fue una manera un poco más práctica de poder inmortalizar en recuerdos, ¿verdad? Pues más o menos era lo que trataba de hacer Blankenbaker con las computadoras, en el sentido de que ya no solamente se utilizara en universidades, que ya no solamente lo utilizara el ejército, o sea, que también las personas pudieran tener una computadora y pudieran tener pues usos prácticos con ella. Esta es considerada el primer intento de una computadora personal y desafortunadamente no tuvo el éxito buscado, y porque solamente vendió 40 unidades y la compañía terminó cerrando 40, güey. 40 unidades. ¿De dónde era este vato? ¿Quiénes eran de Estados Unidos. Estados Unidos. De Estados Unidos. Pues si esas 40 personas eran, ahorita se han de vender esa madre como una colección, ¿no? Son gigashots. Sí. Ándale. Y como dicen, ¿quiénes serían? ¿Quién sabe? Después tenemos que en 1974 se lanza al mercado otro computador personal llamado Altair 8800. ¿El Assassin's Creed? Me imaginé que iban a decir algo así. Este sí logra consolidarse con más gente y con empresas por igual, y que de hecho tuvo un lenguaje de programación un poco más sencillo llamado el Altair Basic, que curiosamente este lenguaje de programación fue creado por Bill Gates y Paul Allen antes de que ellos crearan Microsoft. ¿Con Paul Allen? ¡Ah, su madre! Qué pedo. Así es. Y se llama Altair porque usaron la manzana del Edén. Sí, el Bill Gates siendo una, todo el mundo lo sabe. LOL. Después, pues tenemos en 1977 lo que podría considerarse la gran revolución de la computación, porque aquí tuvimos el lanzamiento de 3 computadoras bastante importantes, que fue la Apple II, la Tandy TRS-80 y la PET 2001, de la cual también platicamos poquito cuando estábamos hablando de los géneros en la historia, que fue durante la gloria de Atari. Pues gracias a estas computadoras tuvimos la Apple II se hizo con el fin de crear o de replicar los juegos de Atari en una computadora a través del lenguaje BASIC. Y con esto también pues tuvimos otras cosas como el Multi-User Dungeon, que fue el primer MMO, y otras cosas, ¿verdad? Todo esto fue en 1977. Y pese a que las 3 eran computadoras en su diseño, y el lenguaje su diseño y el lenguaje de programación las hacía únicas una de la otra, como si fueran pues consolas, y fue tanto el impacto que generaron que hasta Atari sacó una pequeña línea de computadoras para poder hacer frente a esa competencia. Entonces sí la ven como amenaza. Ándale, algo así. Pero esto fue suficiente, al menos para poner un pequeño contexto, y eso nada más en Estados Unidos. Ahora la historia toca llevarnos y cambia a Europa, y es hora de cambiar de aires anglosajones. Vamos a pasar a aires británicos. Fish and chips, y saquen sus tés, amigos. Ya tengo mi Wise Beer aquí al lado. I wanna water or water. Harry Potter. Harry Potter. Sí. Y también, pues sí, de hecho es un poquito necesario dar un poquito más de contexto porque vamos a otro país, ¿verdad? Pero vamos a tratar de ser breves, lo prometo. Los 70s en Gran Bretaña no es una década que los ingleses no recuerdan con mucha alegría. De hecho, le llaman la enfermedad británica. Es una época de crisis. No, bueno, sí. No, esa es la gripe española y eso fue en 1920. Pues que, en general, después de la Segunda Guerra Mundial duraron décadas para recuperarse. Sí, sobre todo en Europa, porque pues venían de todo el desmadre y de hecho salieron adelante únicamente porque Estados Unidos les inyectó dinero, y de hecho fue así como logró hacer su influencia. Sí. Y es como pues estaba todo el ente capitalista o el eje capitalista en la Guerra Fría. Y también aprenden de historia real. Sí, también se les empezaron a independizar un chingo de colonias y pues empezaban a perder dinero.
Ándale. Eso también es otra, muy bien, muy buen punto. En realidad, ahí Estados Unidos le dijo, mira, yo me independicé, toma dinero y que se independicen tus colonias. LOL. Sí, bueno, esta era una época marcada por una economía débil que vio la devaluación de la libra esterlina y también tuvo otros problemas de escasez, analfabetismo y bastantes cosas más. Gracias a esto es que la BBC, que me atrevo a decir, espero que por favor alguien me corrija y me regañe, pero me atrevería a decir que la BBC es el equivalente al Televisa, güey, de Inglaterra. Más o menos. Según ellos, sí. Sí, pero ¿en qué sentido? Según yo, la BBC es muy basura. ¿En el positivo o en el corrupto? Pues no sé si, a lo mejor no corrupción, pero me refiero que es la cadena de televisión más importante de su propio país. Sí, yo no me voy en tranzas. No. El contenido, bueno, que era lo que te decía en la mañana, BBC Radio estaba bien fregón. Pero bueno, continúa, eso es otra cosa. Sí, solo el radio. Sí, igual, pues, oye, gracias a BBC tenemos Doctor Who y tenemos otras cosas. Bueno, a mí me gusta, por ejemplo, The Graham Norton Show, que es un talk show demasiado divertido. Bueno, ¿y qué significa BBC? Para los que no sepan, es British Broadcasting Company. Baby, come on. Pues cuando existía Top Gear. Y en más de 18 años también puede significar otra cosa. También tiene razón Lilian. Tenemos Top Gear gracias a la BBC. Los neta... Te odio y me odio a mí misma por saber lo que significa eso. O sea. Si saben, pues no lo busquen. ¿Sabes, güey? No lo había visto hasta que ahora que lo mencionaste. Dije, sí, es cierto. Sí. Si no saben, procuren googlearlo si están solos. No lo hagan, amigos. No lo hagan. Si van a googlearlo, que estén solos. No van a decir nada a su papá, papá, vamos a buscar esto. No, ya, atención, amigos, ya. Dejen de buscar sus BBCs y... Bueno, 1977 deciden lanzar un programa de alfabetización para adultos en el cual pues se tuvo muy buen recibimiento, un muy buen éxito y lo repiten un año después para ahora empezar a enseñar acerca de computadoras. Entonces, el gobierno británico quería o veía el futuro en la computación y quería pues que su país formara parte de él, pero vio unos cuantos problemillas. En aquel entonces la gente que tenía una computadora era en realidad nomás por curiosidad, güey. O sea, no existía un fin concreto como para decir, necesito una computadora para poder hacer esto. No. La gente la tenía, era meramente por curiosidad, por ver qué podías hacer pues con un semejante pedazo de tecnología. Y pues digamos que eso no era como que una forma atractiva de venderlas. Sí, era para los tecnológicamente curiosos, ¿no? Ajá, exacto, los geek savvy o los tech savvy que dicen, sí. Los geeks. Eso, y pues también que las computadoras, a pesar de ser prácticas, porque de hecho ese tipo de computadores, la ventaja era que no necesitaban ser armados, al menos lo que eran los últimos tres que mencionamos, el Tandy TRS-80, el Tron TCR-80, el Apple II y el PET 2001, venía el teclado, el CPU y el monitor, venía todo junto en una sola carcasa, entonces ya nomás la sacaba, la conectaba así, chico. Como muchas computadoras modernas. Ajá. Pero con una arquitectura muy diferente. Claro. La cuestión es que la Tandy, la TRS-80, costaba $800 de aquel entonces. Su madre. Y la Apple II. Y güey, de aquel entonces, güey. Y la Apple II, güey, llegó a costar $1,200 en su versión más básica. Qué raro, Apple, viniendo cosas caras. Sí, está esperando ese chiste. Pero aquí es cuando tenemos a el gran salvador, Enter Clive Sinclair. Clive Sinclair, o como le quieran decir. Dios mío. Solo quiero decir que Sinclair suena como un nombre muy fancy y tiene que ser europeo, ¿verdad? Sí. Deja tú tener que ser británico. Británico, con más ganas. Este fue un hombre británico que en sus propias palabras decía: mi idea era que si bajábamos bastante el precio de la computadora hasta 5 veces abajo de los demás para poder llegar hasta incluso las 100 libras, podíamos llegar directamente con el público y decirle: ten, aquí tienes, esto es una computadora, podrás aprender acerca de las computadoras en sus casas, o podrán aprender acerca de las computadoras en sus casas. Y sí,
Fue hecha de los materiales más baratos que pudieron encontrarse en aquel entonces. Se conectaría a una televisión en vez de a un monitor especializado y el propio consumidor tendría que armarla. ¿Cómo hacemos ahorita? ¿Cómo hacemos ahorita? Sí. Más o menos. Pero no era, o sea, igual, No, pero se hace que ahorita es muy modular el pedo. Se me hace que en ese entonces no estaba tan estandarizado, No, sí. De todas maneras eran, pues era un teclado, creo que era un CPU nada más, y en realidad nomás era el cable directo a la corriente y otro cable a la televisión. No es como que armar, sí suena como que algo engorroso, pero pues, no era algo tan difícil de hacer. No te la dan en componentes, en partecitas. Exacto. En IKEA, güey, en forma IKEA. Ándale, ajá. En forma IKEA. Sí. Entonces, en 1980 lanzan la ZX80 y la vendían con la promesa de que en un día hablarás con ella como si fuera una vieja amiga. Ya pasa eso ahorita. O sea, algo así, Simón. Después, en 1981, lanzan el modelo ZX81, que este sería considerado como el caballo de batalla de las computadoras y el que cerraría la brecha entre las personas y también la computación. Pero eso suena muy Metal Gear, güey, no sé por qué. Sí. Pero en 1982 se lanzaría la computadora que sería la más recordada, la ZX Spectrum. No me suena. No, o sea, en realidad yo creo que no muchas de estas cosas les van a sonar porque todo esto se va a desarrollar en Europa y no es algo que la gente se esfuerce en platicar de este lado del mundo, pero considero, al menos como buen investigador, sí considero que esto es algo importante de mencionarlo, o al menos que sepan que existió y ahorita van a escuchar el por qué. Sí. Entonces, fíjate, la ZX Spectrum se lanza en 1982, básicamente cuando Atari venía en picada en Estados Unidos. En Gran Bretaña, Sinclair y la Spectrum iban alzando vuelo. Okay. Y gracias a esto hubo un boom con las computadoras personales. Muy bien. Aquí entonces ya la gente pues empezó a revisar qué es esto y cómo se hace. Y o sea, pues también aprovechando que ya había un cierto interés, porque a través de lo que eran los programas de alfabetización del gobierno, pues enseñaban un poco de computación, entonces más o menos ya se tenía la idea y poco a poco se fue agarrando la confianza y se fue perdiendo ese miedo que había sido proyectado durante años, o sea, décadas, güey, en las que decían, no, es que la tecnología va a ser algo malo. Y precisamente queriendo repetir el éxito de estos programas, el gobierno de Gran Bretaña lanza un programa de literatura computacional, también a través de la BBC, en 1980. Y ahora incluía su propia computadora, la BBC Micro, que era una computadora de bajo presupuesto en la cual se quiso instaurar en los salones de clases y querían que todo el mundo lo aprendiera a usar. Y pues aunque muchos en este momento podrían decir, ahí dice gratis, las computadoras de Sinclair ya se habían establecido como una tecnología popular, con la facilidad de que sus manuales eran fáciles de entender y eran computadoras muy sencillas. Podías jugar videojuegos como en cualquier otra. Pero esta te dejaba diseñarlos. El nacimiento de los indies. Los manuales no solo eran instructivos, sino que también incluían ejercicios para que aprendieras a diseñar. De pronto tenías a Inglaterra, güey, llena de jóvenes que usaban la ZX81 o el ZX Spectrum para hacer la tarea. Sí. Sí, man. O para programar. Sí, man. Bueno, eso tal vez sí. La tarea no, güey. Ahora sí, también ahora aquí tenemos que entender, güey, que o sea, la oferta de entretenimiento británico que existía en aquel entonces, güey. 3 canales de televisión abierta, habían muy poca oferta de consolas domésticas y había una gran curiosidad por la interacción con un aparato que se conectaba a la televisión para hacer pues cosas y así. Maldita sea, Susa. Pues que es neta, o sea. Tu maldita frase de shit. Sí. Cosas y así, maldita sea. Sí. Y pues, ¿qué pasa cuando un grupo de jóvenes les das las herramientas para crear? ¿Hacen cosas?
Cosas así. Explota la creatividad. Así es. Nace una industria de videojuegos impulsada por autores independientes que a veces ni siquiera tenían la idea de la dimensión del gran paso que estaban dando. La Spectrum no era la computadora más potente de su época, pero eso importaba poco. La gente que tuvo en sus manos una Spectrum tuvo la herramienta correcta para hacerse un escaño en la historia. ¿A alguien le suena el nombre de los hermanos Tim y Chris Stamper? No. ¿No? Estos hermanos son desarrolladores, los cuales fundaron Rare. Okay. Nah. Rareware. Oh, ya. ¿Sí, bueno, ellos llevaron el concepto que Atari había basado o que había creado con el juego de Adventure, haciendo Attic Attack, que era un juego de aventura de progresión, de calabozos en perspectiva top-down, que se lanzaría 3 años antes, güey, que Legend of Zelda. Y era exactamente el mismo estilo. O sea, veías desde arriba hacia abajo, avanzabas cuarto por cuarto y también no podías avanzar hasta que vencieras a todos los enemigos del cuarto o de la habitación. Y pues si a veces también pues, necesitabas una llave para avanzar, había que conseguirla primero. Era exactamente el mismo concepto. Lo estoy viendo y sí es cierto. No, digamos que no se lo robaron. Agarraron inspiración. Exactamente. Y después, un sueño. Ellos mismos en 1984 crearían el Knight Lore, que es el primer juego en perspectiva isométrica, que esto terminaría también volviéndose un distintivo de los juegos de Spectrum, pero pues la isometría o la perspectiva isométrica fue algo que también duró bastantes años, que creo que todavía seguimos viendo, ¿no? Sí, y se veía mucho en computadoras porque pues también da como una visión de 3D, ¿no? Como una cinta. Ándale. 2.5D. Todos los juegos de point and click son isométricos. Ándale, sí, es como que un falso 3D, ajá, es cierto. Sí, obviamente, pues el éxito también atrajo a grandes empresas que portarían sus éxitos, pero pues ahí en realidad no era como que tanto lo atractivo, o sea, pues sí, o sea, está bien, pues tienes cosas chidas como R-Type y otro tipo de shooters o de shoot 'em up, pero pues los primeros desarrolladores indie no estaban sujetos a lineamientos y reglas de las grandes empresas, así es que podían expresar sus ideas a través de sus juegos. Y es por eso que teníamos una gran variedad y creatividad a la hora de tener juegos como lo fue School Days, en el cual School Days... ¿El anime? Sí, es que suena igual, güey, suena igual, pero se escribe S-K-O-O-L. Ah, ok. Y la escuela, pero mal escrito. Sí, y luego mal escrito, y luego Days es D-A-Z-E. Dace. Ok. Days, como Days and Confused. Sí, algo así. O sea, ¿y cuál era el chiste? El chiste en realidad era que pues, se veía una escuela de diferentes pisos y tú eres un monito el cual tenía que ir agarrando banderas a diferentes, pero en diferentes habitaciones de la escuela. Y pues había un bully que te perseguía, obviamente, para hacerte complicado el juego, pero también estaban los prefectos, y los cuales incluso, aunque el bully te agarrara a ti, en realidad el que te castigaba, pues era a ti, o sea, no al bully, no le hacía nada. Entonces como que expresaba este tipo de injusticias, ¿no? Como en la vida real. Algo así. Sí, como en la vida real, como los niños héroes. Sí. Tenemos también lo que es Rockstar Ate My Hamster. Qué chido nombre. Es un juego de gestión en el cual básicamente manejas tu propia, eres el manager de tu propia banda de rock y pues vas tomando decisiones, vas haciendo administración para darte a entender que en realidad no es algo sencillo de poder hacer en la vida real. Y pues, tenían varias, o sea, hay varias partes del arte, o sea, porque están sentados como dos personajes y luego están viendo una televisión, y en la televisión está así como que un sketch de Michael Jackson, por ejemplo, o de Tina Turner. No eran imágenes que pues no sé si estaban pagando derechos, pero al menos te daban un contexto te daban un contexto de la época. Oye, pero también todos estos videojuegos los vendían. Sí. O simplemente eran distribuidos como que crees, jueguenlo. Pues también una combinación tal vez, ¿no? Sí, ajá, yo creo que fue una combinación, no sé exactamente cómo era la distribución.
pero sí y no, creo que sí era en realidad ventas, Sí, porque ahorita CDs, ¿no? Bueno, no se dice floppies, yo creo, no sé qué eran en ese entonces. Eran cassettes. Sí, demasiado. Todo eran cassettes. Eran cassettes, Simón. También tenemos el Football Manager, que en 1981 propuso la idea de también administrar y no jugar con un equipo de fútbol. O sea, ¿y esta es la misma franquicia de Sega o esa parte? Creo que esa parte, pero es el mismo concepto. Pues es la misma idea, ¿no? O sea, aquí salió. También tenemos otro que se llamó Little Computer People, el cual fue desarrollado por David Crane, uno de los primeros desarrolladores de Ubisoft. Y en realidad era nomás un no simulador de vida, sí, pues un slice of life. ¿Es un Sims? Escalabas torres para revelar el mapa. ¿Es un Sims? Eso fue uno de los primeros títulos que influyó para poder hacer lo que después terminamos conociendo como Sims, el cual no había un objetivo, o sea, así como que en concreto, nomás pues veías a un monito hacer diferentes actividades en una casa también de diferentes pisos y nomás pues, le tratabas de pedir órdenes, no, pues que sube a este lugar o baja a este lugar o haz esto, pero en realidad no es como que pudieras tener el 100% control de lo que fuera a hacer el monito, sino que tenías que esperar a la interactividad y ya no dependía únicamente de ti. Entonces, pues sí, tuvimos ya después cosas como eso precisamente influyó en cosas como lo fue el Sims. Sí, lo estoy viendo y sí, literal era un Sims, pero en 2D. Sí, también otro juego, y esto ya es algo un poquito más ambicioso. Además, trata de imaginarlo y de una vez te digo, vas a pensar en No Man's Sky. Elite es un juego que fue lanzado en 1984 y era el juego más ambicioso de su tiempo. Era básicamente exploración espacial y tenías una libertad, o te brindaba la libertad a la hora de completar las misiones, o sea, en el orden que tú quisieras. Curiosamente, el juego fue políticamente criticado por alinearse con ideales socioeconómicos sugeridos en aquel entonces por la primer ministro de Gran Bretaña, Margaret Thatcher, la Dama de Hierro, en la cual básicamente te decía que tú podías hacer la fortuna y riqueza que quisieras de la manera que quisieras y el gobierno no iba a poner no iba a prestar mucha atención a eso. Pero entonces esto hizo o generó un criticismo hacia ella porque pues la gente empezó a abusar y es todo un caso, ¿verdad? Sí. Eso es algo que ya se puede hablar en un podcast de política, pero no, o de historia, pero no toca aquí. La idea original comenzó como un simulador de combate espacial, pero después tuvieron esta idea de querer replicar una escena de una nave espacial aterrizando como en 2001 Odisea Espacial. Entonces fue como poco a poco se terminó desarrollando esto. Entonces ya la idea es, ok, está bien, vamos a hacer esto para que se vea acá chingón. Pero luego ¿qué? O sea, vas a aterrizar y luego no, pues vas a poder hacer mejoras para tu nave, vas a poder reparar tu nave, ok. Y luego ¿cómo vas a conseguir esas mejoras? No, pues con dinero. Ok, ¿y el dinero cómo lo vas a conseguir? No, pues haciendo misiones. Ok, bueno, entonces ya de ahí fue como se fue desarrollando. Y sinceramente yo cuando leí esto y cuando escuché esto dije, esto es básicamente el No Man's Sky, güey. Sí, de hecho cuando está escrito No Man's Sky. Sí. Quizás lo único que te saltas es que no necesitas el dinero, sino simplemente reparar tu herramienta para agarrar los materiales y reparar tu nave para ahora sí hacer dinero. Sí, man. Pero sí. Es hermoso, pues. 30 años antes, güey, de Hello Games, de No Man's Sky, pues ya teníamos este tipo de cosas. Igual no todo era acción y simulación y críticas y política, ¿verdad? Porque también así como hubo influencia por parte de películas, también hubo influencia por parte, al menos en lo que es en Gran Bretaña, hay este programa o esta franquicia muy famosa de comedia que es la de Monty Python,
que es famosa más que nada por sus películas, que pues el Santo Grial y Life of Brian. Creo que tienen una que otra más, pero esas son las dos películas Brian, que más. El de Holy Grail y ay, güey. Sí, creo que sí también tienen otra, pero no sé cuál es. Life of Brian es la prácticamente Jesús y la del Santo Grial, pues es la del Santo Grial. Con el malito conejo asesino. Sí, güey, hay tantas cosas hermosas de esa del Holy Grail. La neta. Sí, la de This Was a Scratch. Es la de This But a Scratch, el del Black Knight. Y luego también que no van a caballo, pero pues para simular que van a caballo van con cocos, güey. Sí, y luego empieza con los créditos de la película y luego te lo quitan. ¿Saben qué? Es que se equivocó y pues ya despedimos al vato pero no, ya disfruten de la película, ¿no? Para muchos son genios de la comedia, otros tantos no, es un humor que les guste, pero ya igual eso lo dejamos a decisión de cada quien. Mientras tanto, pues en Gran Bretaña era la hostia o era la polla con cebolla. Entonces, esto también desarrolló juegos que pues sí, a veces eran clones. Por ejemplo, tuvimos Attack of the Mutant Camels, que básicamente era un clon de lo que era el Empire Strikes Back de Atari. Que el juego de Empire Strikes Back de Atari eras tú la nave, o sea, el Snowspeeder, y tenías que ir derribando pues, los AT-ATs. Y en era básicamente lo mismo, nomás que en vez de AT-AT era un camello. Así, era exactamente el mismo propósito. Random el animal. ¿Por qué no un camello? Sí. ¿Por qué no? Igual toda esta influencia pues no quedó únicamente en Gran Bretaña, empezó a dirigirse a diferentes países, como lo fue en España, en Francia, en Italia y en Alemania. Pero yo creo que lo que más vale destacar es, por ejemplo, en Francia se logró desarrollar el lado artístico de los videojuegos con pues ¿cómo decirlo? Sí, un simulador creo que se toma de decisiones en el que básicamente te explican lo que es o te platican las leyendas del Caribe francés en un juego llamado Mewilo. Okay. Así se llama, Mewilo. Sí, güey. Primo lejano de Mewtwo. Bueno, porque es importante, porque se volvió quizá el primer juego en recibir un premio de las artes francesas en 1987. Órale. O sea, por los mismos franceses. O sea, literal el meme de Obama. O sea, los franceses dándole premio al juego mismo. Francés. Sí, ajá, exacto. Básicamente. Claro. Gracias a todo esto, pues Clive Sinclair es nombrado caballero del Imperio Real de la Gran Bretaña. Y pues sigue habiendo grandes éxitos, ¿no? A través de esto, en más años pues venideros. Porque tenemos, ya habíamos tenido juegos como películas como Raiders of the Lost Ark, o sea, Cazadores del Arca Perdida, habíamos tenido E.T., pero pues no había como que algo establecido, como una serie de lineamientos que dijeras tú, es que esto es lo que va a funcionar, y pues ya nomás le exploras poquito para variarle, pero pues no te salgas de esta línea, ¿sí me entiendes? Antes no había ese tipo de reglas no establecidas, pero gracias a eso tenemos cosas como Robocop, o como la Batman de Tim Burton, y que estos también pueden ser considerados como los juegos con licencia de una película, que ya así bien establecidos y que pues ya ahora sí se podían jugar de una manera disfrutable y normal, vamos a decirlo, y ambos creados por una desarrolladora llamada Ocean Software. Pues aquí también ya teníamos los de Star Wars, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, me acuerdo cuando estábamos hablando de que el de arcade, que al final Darth Vader se volvió un escorpión. Ah, sí. También no tenían ese lineamiento. Exactamente. Y de hecho, eso también uno de los desarrolladores de Ocean Software decía, pues que esta es en realidad la compra de la abuela. Es como que, pues, no es extraño, pero pues si te pones a pensar, o sea, es la compra de la abuela porque si le vas a mostrar, no sé, de los que le mencioné antes, como School Days, Mewilo, pues en realidad la abuela no va a saber qué diablos es eso, ¿sí me entiendes? Pero si la abuela va a la tienda y ve Top Gun
ve Batman, ve Robocop, ella sí va a saber qué juegos son esos, ¿no? Y entonces son sí, digamos que la manera más fácil de poder obtener ventas, porque pues es un concepto pues, más popular. Digamos que es como que más seguro, ¿no? O bueno, ellos piensan que dicen, sí, esto yo sé qué es. Ándale. También los juegos de rol aquí tuvieron su gran desarrollo y sobre todo de manera escrita y no de la manera en la que pudiéramos pensar, puesto que había muchas veces pues era únicamente pues el texto y la gran mayoría de las cosas tenías que imaginar. O sea, básicamente era estás en una mazmorra. Ahí tienes un camino a derecha e izquierda. Izquierda, está bloqueado. ¿Sí? Voy para atrás. Hay un monstruo detrás de ti. ¿Básicamente eso? Ajá, exactamente. ¿Sí? Qué chido. Pero de los primeros juegos de rol que se fueron así fue nada más y nada menos que El Hobbit. Nice. Qué buena elección. Pero aquí está el problema. El rollo es que los desarrolladores o la persona que encargaron a los desarrolladores hacer esto en un juego de computadora querían que toda la novela estuviera escrita en juego, pero debido a la pequeña cantidad de memoria que tenían era difícil el poder acomodar todo. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Porque ellos querían a huevo que se incluyera lo que es el libro del Hobbit. Básicamente lo que hicieron es que el juego terminaría siendo un apoyo, una herramienta visual o es donde tomas las decisiones, y el libro es básicamente donde ves cómo se desarrollan los personajes, es lo que va dimensionando pues las batallas y los escenarios y pues todo, o sea, es lo que ayuda a echar a volar la imaginación, pues. Ok, nice. Suena interesante. Qué forma tan interesante de hacer un juego con libros. ¿Quieres hablar de cosas de maneras interesantes de hacer juegos, güey? También tenemos otro desarrollador llamado Mel Croucher. Este es Kojima antes de ser Kojima, güey. Okay. Porque hacía juegos también. Hicieron juegos artísticos, como lo era uno que se llama Deus Ex Machina, en el cual simplemente te narraba la vida del ser humano en diferentes fases o épocas, pero te incluía, no solamente era con el cassette para que lo jugaras o lo reprodujeras en la computadora, necesitabas poner un cassette en un reproductor de música y te venía junto con un póster, y el póster no sé exactamente cómo se utilizaba, pero al menos el cassette lo tenías que empezar a reproducir de música en cierto momento para que se alineara junto con el juego y pudieras tener la experiencia completa. ¡Oh, inmersión! Con pasos extra. ¡A huevo! O sea, no tenía música el juego, no. Pero te vendía la música, o te ponía la música aparte para que te tuviera mejor inversión. Y deja tú también la pantalla, güey, te ponían un póster. Sí, estaba extraño. Sí, las imágenes, la neta, sí nunca les haya sentido. Y pues no es como que... O sea, el vato sabía que esto era algo acá, no sé... Snob, güey. Entonces, sí sabía que no mucha gente le iba a gustar, pero de todas formas, pues, no sé, era una expresión artística y cuando ya no era, digo, ya le estábamos viendo de esa forma a los videojuegos. Pues ahí tenemos un claro ejemplo. Y no es el mismo que el Deus Ex Machina de Xbox y eso. No, ese es Deus Ex. Se llama Deus Ex Revolution. No tiene el Machina. Sí, y Mankind Divided. Y Mankind Divided, sí, man. Disculpen, es que no creo su juego. Cómpralos ahorita mismo ya, güey, y juégalos. Ahora sí, ahorita que preguntabas, Homero, de que cómo cómo se distribuían estos juegos, sí eran a través de ventas. Lo interesante es que pues en ese entonces pues no había cómo hacer una captura o una renderización del juego para ponerlo en la portada. Entonces básicamente el hacer una buena portada era el 50% de la consolidación de la venta, porque si te llamaba la atención la portada, pues entonces pues comprabas el juego pues para ver qué show. Y es así como grandes artistas de ciencia, para que hacían portadas para libros de ciencia ficción, lo tuvieron participación a través de portadas para diferentes juegos. Pero el que yo creo que cabe mencionar o vale la pena destacar más es que el propio Ralph McQuarrie
el creador del arte conceptual de lo que fue Star Wars, hizo portadas de juegos para Spectrum. Damn. Yo me imagino cómo estaba la portada del juego que mencionaste, que era No Man's Sky, ¿cómo se llama? Epic. Elite. Elite, ¿no? Elite. Sí, Elite. Me imagino cómo estaba, güey. GameStar. Aquí fue también esto, pues, digo, al principio era el desarrollo, pues, indie, ¿verdad? Y ya sabemos que en la red, poco a poco, pues, al principio, pues, el indie es a lo mejor 1 o 2 personas y luego poco a poco se va haciendo el pequeño estudio y pues ya el sueño de todos es pues crecer en una grande empresa, ¿no? Tenemos también ejemplos como Imagine Software, en los cuales hicieron, digamos que empezaron a contratar gente para hacer juegos que prometían que iba a ser así wow, era la próxima generación, ¿no? Sí, algo muy importante dentro de la industria de los videojuegos, y únicamente llegaron a hacer 2 juegos. Uno que se llama Cyclops y otro que se llama Bandersnatch. Bandersnatch me suena. Es un actor de Netflix. ¿Es el de Sasquatch? Exactamente. Es el mismo nombre. Pues de hecho, Bandersnatch es, o sea, el episodio interactivo de Black Mirror está inspirado. Supuestamente tiene un poco de inspiración, o al menos agarraron del juego de Imagine Software y lo utilizaron para el episodio. Ni me acuerdo de qué va el episodio, nomás me acuerdo que estaba bien raro. Yo nunca lo vi. Es toma de decisiones, tiene como 17 finales, güey. Como Detroit Become Human. Sí, güey, tenía un chingo de finales y luego incluso creo que hasta los mismos, o sea, los de Black Mirror dijeron que no habían podido ver todos, o sea, no sabían cómo llegar a todos. Cabrón. Vale. Pues es que eran decisiones específicas que tenías que hacer al principio y luego en medio y al final y así. Sí, una cosa así interesante. Por ahí deben de andar en internet. Cómo sacar todos los finales. Sí, había una lista de cómo sacar algunos, pero no recuerdo que estuvieran los 17. O sea, porque sí me acabo de haberlo visto para al menos ver como que algunos, porque siempre lo llegué a jugar varias veces en el episodio y siempre llegaba al mismo final y así que pues ¿cómo chingados llegó a los otros? Vas a ver que luego va a salir el easter egg acá de que 5 años después persona encuentra final nuevo de Sí, nunca falta. Eso estaría chido. Eso sería algo divertido. Y luego, aparte, ¿cómo le puedes hacer ¿cómo puedes minar el código de un video de Netflix? Como para decir, así es como se llegan a los finales. Se tendría que filtrar todo el episodio, tal vez. No sé. Ahí tendremos que preguntar a nuestros amigos piratas. O a los hackers. Amigos, no lo hagan. Pero sí, Imagine Software fue así una de las tantas empresas que empezaron a contratar gente. Ofrecían pues las perlas de la Virgen. ¿Cómo se llama? O sea, y sobre todo porque pues todo este desarrollo independiente era pues por jóvenes, o sea, eran chavos de 16, 17 años que empezaron a hacer los juegos, veían que tenían talento, entonces decían, no, pues es que ven con nosotros y te vamos a pagar chido. Una empresa, cuando estaba investigando, que anunciaba que tenían contratado a un chavo de 16 años que ganaba con 35,000 dólares o libras, algo así, al mes, y manejaba autos de lujo y no sé qué tanto más. Obviamente era una exageración porque pues ni siquiera no podía tener licencia, ¿verdad? Pero ese tipo de cosas, como que te anunciaban cosas que podías ganar, pero pues en realidad a lo mejor no siempre las cumplían. Claro. Entonces, pues sí generó un poco de desconfianza, pero pues siendo pequeño, o sea, si tú siendo un joven adolescente con el futuro por delante, pues dices, esta es una manera fácil de ganar dinero, pues me lanzo, lo intento. Y en ese entonces básicamente eran los NFTs del pasado, sí. yo iba a decir que básicamente eran las tácticas de enlistamiento del ejército, pero para los videojuegos. También. Sí, pues qué pasó, por ejemplo, hubo empresas que sí tronaron, otras que no. Digamos que Imagine Software quedó como en límite porque pese a que no desapareció, bueno, pero al revés, parece que sí desapareció,
sus empleados se juntaron para formar otra empresa que se llamaría Psygnosis, la cual sería responsable de muy buenos juegos en los 90s, de los cuales también hablaremos más adelante en otro episodio de la Bitstoria. Excelente. No, mis indies. Y pues sí, entonces así como surgió de la nada este movimiento, el primer movimiento indie quizá, podríamos llamarlo así, pues así poco a poco fue desapareciendo. ¿Qué pasó con el Spectrum? Sí tuvo su éxito, pues Clive Sinclair fue nombrado Sir por pues, toda la influencia que logró, pero los modelos subsecuentes no tuvieron el gran éxito que tuvo la ZX Spectrum. Se declararon en bancarrota y Amstrad, su competencia directa en computadoras, terminó comprándolo. Damn. Pues fíjate, el primer movimiento indie y salió de Europa. No fue Asia, no fue América. Exacto. Qué curioso. Qué raro fue, ¿qué es eso? Que no fueron los asiáticos. Sí. Y ahí el por qué consideré la importancia de platicarles esto. Sí. Bien. Porque el desarrollo indie tiene años, güey, no es como que algo nuevo, pues, relativamente nuevo. Y también los juegos también de computadora tienen años. Zorro, ¿verdad? Y pues por el principio siempre los juegos de computadora fueron muy distintos de los de consolas. No nada más por los controles, pero también pues por el hardware, ¿no? También esa es la otra. Bueno, sí, entonces como vimos, ya se estaba oscureciendo en América, en Europa era básicamente mediodía, pero en el oriente, en el lejano oriente, se estaba apenas asomando, estaba amaneciendo el sol naciente. Eso lo veremos en el próximo nivel de la Bitstoria, por supuesto. El Fénix formaría experiencia para Fénix se levanta nivel de sus cenizas y salva al mundo. Hace el mismo. Sálvalo. Sí, más o menos. Fénix, no el cuervo. Sí, no guajolote. Carlos el guajolote. No sé cómo hace un Fénix, nunca he visto uno. Harry Potter. No, yo he visto como 3. Bueno, amigos, si llegaron hasta este punto del podcast, muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos que les haya sido tan interesante el episodio como lo fue para nosotros, al menos yo investigándolo y pues aquí mis compañeros escuchándolo. No se olviden de seguirnos en las redes sociales, ya estamos poniendo más memes otra vez. Ya nos están comentando más y muchísimas gracias a todas esas personas que interactúan con nosotros. Pues sabemos que les gusta este tipo de contenido, así es que nosotros también nos gusta hacerlo y pues estamos aquí por ustedes una vez. Muchísimas gracias. Síguenos en nuestras redes sociales como Calabozos y Controles en Facebook, Instagram y YouTube, y Calabozo Podcast en Twitter. Ya no solamente compartimos memes, ahora también ya estamos entrando en el territorio de las noticias, que pues eventualmente también, las hacemos saber otra vez de la semana para que estén un poquito más frescas, pero ya el resumen y nuestras opiniones las damos todos los jueves a las 7 de la mañana, hora de la Ciudad de México, 6 en Ciudad Juárez. Así es que no se olviden de sintonizarnos una vez más. Si llegaron hasta este punto otra vez, gracias por habernos escuchado. Tengan muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Pero sobre todo jueguen. Nunca dejen de jugar. Y nos vemos en el próximo nivel. Ahí jueguen indies. Indies por siempre. Espérenme tantito, pongan pausa, chicos. Creo que me están tocando. Ay. La puerta y todo. Que me explicaron ese mismo chiste en el otro podcast. No mames.